cómo aplicar la resiliencia en nuestra vida cotidiana para enfrentar alguna situación difícil o, por ejemplo, en las organizaciones. Vamos a comenzar por allí, por las organizaciones, porque, por ejemplo, nuestra invitada es justamente especialista en esta materia de negocios. Y me imagino que en este momento muchas empresas habrán buscado su asesoría justamente para aplicar esa resiliencia en sus trabajadores. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, te introduzco con una frase de Nietzsche que dice, cuando hay un porqué, se hallan todos los cómo. Y realmente, cuando tú tienes un porqué y te centras en un porqué, realmente tú buscas la manera de sobreponerte a las adversidades. Los empresarios hoy en día tienen un gran reto en Venezuela, justamente porque no se prestan como que un ambiente ideal, se puede decir en el rubro de los negocios, que es un ambiente hostil de trabajo, económicamente, también socialmente, lo que hace que los empresarios tengan retos importantes. Y cuando hayan un porqué, por ejemplo, o sea, que digan, mira, yo quiero vender los mejores zapatos en Venezuela y lo voy a hacer y tienes un propósito, es posible que tú superes todos los obstáculos. Además que, como te lo dije anteriormente, los obstáculos están justamente para pasarse, porque además tú vas a un camino. Si tú huyes de ese camino, ¿a dónde vas a ir? No tienes camino, Claro. sino es algo completamente imprevisto. En cambio, si tú vas directo a donde quieres ir, pues los obstáculos son parte de él. En nuestra vida personal, ¿cómo podemos darnos cuenta o desarrollar esa capacidad que tenemos, pero que está allí dormida? Sí, a ver. Está dormida, está latente. Se asocia mucho, a ver, yo diría, a ese estado de atención. Es decir, como seres humanos siempre estamos interactuando, siempre estamos ahí en relación. Entonces, usar recursos involucra evaluar con mucha amplitud qué es lo que del entorno está pasando y qué de eso resuena en mí. Porque, a ver, en la primera fase de resiliencia que tiene que ver con el tema de la aceptación, aceptar es aceptar la realidad. Si la realidad es fuerte, es la cruda realidad. Y aceptar cómo la cruda realidad impacta en mí, cómo la cruda realidad me mueve. Entonces, a ver, usar esos recursos internos en lo personal involucra mi capacidad de identificar qué es lo que me está pasando, en este caso identificar una emoción, puede que me cueste identificarlo, más tengo en mi grupo familiar, me siento en la capacidad de expresar, entonces de repente expreso que no sé, expreso que me está pasando esto y eso poder decir, oye, y no sé cómo hacerlo, puede aliviar enormemente. Y puede desde allí, ¿cómo es? Que de repente el otro me refleje cosas que yo no estoy viendo de mí. Y luego desde allí, oye, es verdad, lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer desde esta otra, y empiezo a apoyarme. Porque, a ver, la resiliencia, que es algo individual, pero es algo también muy relacional. Claro, Es decir, claro. la resiliencia es también cómo en las relaciones yo me fortalezco y apoyo. En algún momento es otro el que me apoya si yo no me doy cuenta. Entonces, esa red de apoyo me va a sacar y en algún otro momento soy yo el que voy a apoyar al otro. Bueno. Pero ¿qué pasa en esos casos que si bien podemos ser nosotros resilientes, estamos en un círculo que no lo es, que es Bueno, completamente negativo, contrario a lo que nosotros vemos o sentimos? Bueno, el miedo es colectivo y el miedo siempre, o sea, la gente siempre va a tratar de llevarte hacia la zona de conocimiento. Salir de ahí es difícil. Y tú me preguntabas algo de las empresas y también tiene que ver con eso. Y además que las empresas están llenas de personas. La verdad que cuando tú ves un obstáculo y realmente adaptas a eso y además buscas otras maneras de llegar al final, es cuando tú puedes tener la capacidad de transformación. Por ejemplo, un neurocirujano que tiene un accidente, y esto es un caso de la vida real, y queda cuadraplégico, no puede ejercer más la cirugía. O sea, para él se acabó la vida. Claro. Para cualquier persona lo primero que va a pensar es, se fregó. Pero si tú eres una persona resiliente, tú ves tus herramientas, concientizas quién realmente eres, qué tienes y a dónde puedes llegar.
El señor se convirtió en uno de los mejores psiquiatras de España. Y de hecho tiene una organización que es la Organización de Resiliencia en España, que además ayuda a muchísima gente con su ejemplo, porque además esa es otra cosa que también pueden aplicar los directores de empresas, el ejemplo, porque con el ejemplo la gente, pues, si eres un líder inspiracional y eres resiliente de justamente todo esto, tú vas a hacer que la gente crea en tu misión y en tu proyecto y vayan contigo hacia allá. Pero es eso, es la capacidad de transformarte, es la capacidad de ver el camino verde y de llegar igual a la meta. Sí, es que también tú hiciste una buena pregunta y Karina dijo el tema del miedo. Porque, a ver, en la resiliencia, qué importante es identificar qué cosas me paralizan. Y a veces me pueden paralizar gente negativa. Sí. Claro. En resiliencia, yo requiero siempre hacer contacto con mis propios recursos y, bueno, expresarle al otro, tú lo estás viendo así, pero entonces poner límites, tú lo estás viendo así, pero ya va, yo lo estoy viendo de esta otra manera. Y entonces, a ver, resiliencia involucra un viaje, resiliencia involucra argumentar, resiliencia involucra identificar emociones, en resiliencia involucra por momentos de repente discutir, pero en ese disentir, Karina dijo hace un rato, que es importante siempre tener un propósito común y un propósito que me ayude a trascender. A veces en resiliencia se requiere una discusión, pero si esa discusión está asociada a ese propósito, oye, va a ser una discusión que conecta y va a ser una discusión que puede transformar, inclusive puede transformar a ese otro que lo veía de manera negativa. Al colectivo y a un colectivo. Exacto, al colectivo. Y justamente hablando de ese colectivo, ¿qué tan resilientes somos los venezolanos? Hablando en situación país, por ejemplo. ¿Cómo lo han visto ustedes en los últimos meses? Sí, a ver, es complejo, ¿no? Es decir, aquí quizás voy a traer una imagen un tanto fuerte, la comentaba ahí con Karina, pero igual la tengo presente y si haces la pregunta a ver, hay una parte que yo siento que dolorosamente a veces el venezolano se comporta como la esposa que tiene el marido borracho que le pega. Y de alguna manera se queda allí y soporta, y soporta, y aguanta, y aguanta. Eso no es resiliencia. No. Eso es, estoy ahí en ese de aguantar y aguantar y aguantar. Aguantar, que sería resistir, es una fase de la resiliencia. Pero en la resiliencia se requiere restablecer mis propios límites. En resiliencia yo requiero recobrar, por ejemplo, invocar el valor del respeto. Y el valor del respeto pasa por mi propio valor de la dignidad humana. Y la dignidad humana pasa por, oye, yo protegerme para proteger a otros. Entonces yo requiero, ok, de repente aguanto, te tengo amor, te tengo mucho cariño, pero para allá va, me estás haciendo daño. Aquí requerimos empezar a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? O relacionarnos de una manera distinta, ¿no? Entonces yo siento que hay muchos casos porque también generalizar es un tema también complejo. Tú también lo preguntas y a mí me vienen muchos proyectos, mucha gente que sí es resiliente, que no se está comportando como este estereotipo ahí que traje, que siento que dibuja una parte, pero hay muchos venezolanos que digamos, han logrado salir de la parálisis y están proponiendo. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguiremos conversando sobre este tema. ¿Qué tan resilientes somos los venezolanos en este momento, en esta circunstancia del país? ¿Qué tan resilientes somos y cómo podemos tener la capacidad de ser resilientes? En la próxima parte. Ya volvemos.